Nunca imaginé que el amor de mi vida me pediría permiso para traicionarme. Así empieza esta historia. Me llamo Manuel, tengo 30 años, y durante casi 4 viví convencido de que Daniela era la indicada. 2 de esos años los pasamos juntos en un pequeño piso del centro, sin lujos, pero con olor a pizza los domingos y planes de futuro pegados en la nevera. Hasta hablábamos de comprar casa el próximo año. Yo, iluso, ya miraba anillos a escondidas. Hasta que llegó aquel jueves. Acababa de volver de un turno larguísimo. Ella había pedido pizza, ni siquiera puso la mesa. Tenía esa mirada ausente, como si estuviera en otra habitación, en otra vida. Llevaba días rara, pegada al móvil, sonrisas secretas, pantalla boca abajo cada vez que me acercaba. Lo noté, claro. Pero me callé. Esa noche, entre mordisco y mordisco, carraspeó. Dejó el móvil a un lado y me miró con esa seriedad impostada que siempre usaba cuando ya tenía el discurso preparado. Y soltó la bomba. He estado reflexionando, y creo que soy poliamorosa. Durante 3 segundos no entendí nada. La pizza se me quedó atravesada. Ella siguió hablando, tan tranquila, sobre cómo la monogamia es una construcción social, sobre su verdadero yo, sobre libertad emocional. Todo muy iluminado. Hasta que noté que, mientras hablaba, sus ojos volvían una y otra vez a la pantalla del teléfono. Ahí lo supe. Había alguien más. ¿Quién es?, le pregunté. Ella frunció el ceño, ofendida, como si mi pregunta arruinara su epifanía espiritual. Esto no va de nadie en particular. Va de mí. Mentira. Tras varios rodeos, lo admitió. Está bien. He vuelto a hablar con Marcos. Marcos, su ex. Sentí que me hervía la sangre. O sea que has estado hablando con tu ex a mis espaldas, y ahora resulta que eres poliamorosa. ¿Te escuchas? Ella, muy seria, contestó. Solo estamos reconectando como amigos. Pero puede que aún haya sentimientos que quiera explorar. Eso no significa que te ame menos. Claro, solo quería explorar su crecimiento personal en la cama de su ex. Cuando le señalé que básicamente me pedía permiso para engañarme, se puso a la defensiva. Estás reduciendo algo hermoso a algo vulgar. Tú también podrías explorar si quisieras. Sí, claro. Porque esto no iba de amor, iba de justificaciones, de querer tenerlo todo sin perder nada. ¿Y si digo que no? Le solté, mirándola fijo. Ella enderezó la espalda como si ya tuviera el discurso ensayado. Entonces estás limitando mi autonomía. Voy a hacerlo con o sin tu permiso, Manuel. Solo esperaba que fueras lo bastante evolucionado para crecer conmigo. Ahí lo entendí. O aceptaba su libertad, o era el villano que reprimía su evolución. ¡Qué ironía! Esa noche dormí en el sofá. No podía ni mirarla. Me quedé en la oscuridad, repasando los últimos 4 años como si fueran escenas de una película que de pronto ya no era mía. Las veces que la ayudé a pagar sus deudas, los fines de semana que renuncié a mis amigos para acompañarla, el traslado de ciudad por su trabajo, las señales que ignoré una por una. El código del móvil que cambió sin avisar. Las noches de chicas que terminaban al amanecer. Las compras de ropa nueva sin motivo. Era una infidelidad clásica disfrazada de discurso moderno. A la mañana siguiente, con un nudo en el estómago, le dije que necesitaba tiempo para procesar todo eso. Ella sonrió. Me alegra que estés intentando entender mi camino. Como si le estuviera haciendo un favor. Como si mereciera una medalla por no romper en ese momento. Pensaba terminarlo ahí, cerrar la puerta y seguir con mi vida. Pero entonces me acordé de Lucía, su media hermana. Mismo padre, madres distintas, enemistadas desde hacía años. La historia entre ellas era puro veneno. Cuando la madre de Lucía luchaba contra el cáncer, Daniela se las arregló para convertirlo en su show personal. No puedo ir al hospital, es demasiado triste, decía, y luego publicaba en redes lo difícil que era para ella sobrellevarlo. El día del funeral, Lucía la echó a gritos. Y nunca más se hablaron. Y fue entonces, esa mañana, mientras Daniela me hablaba de abrir el corazón, cuando una idea empezó a tomar forma. No de rabia, de justicia. Hay personas que convierten el dolor ajeno en su escenario, y Daniela era la actriz principal. Lucía lo sabía mejor que nadie. En el funeral de su madre,
Ella había preparado un discurso íntimo, lleno de amor. Pero Daniela, ¿cómo no?, convenció a su padre de hablar primero. Subió al altar, recitó un poema improvisado y transformó un adiós sincero en una función teatral sobre lo mucho que ella sufría. Lucía ni siquiera pudo terminar su texto. Aquella humillación se le quedó grabada como una cicatriz. Y después, cuando todos lloraban, Daniela se fue con sus amigos porque necesitaba procesar su duelo. Lucía nunca la perdonó. Yo, ingenuo, siempre intenté justificarla. Hasta ese día. Esa noche, mientras Daniela salía en su primera cita poliamorosa oficial con Marcos, yo abrí Instagram. Busqué a Lucía. Vi que se había divorciado hacía un año. Y sin pensarlo demasiado, le mandé un mensaje. «Oye, ¿tienes tiempo para un café? Necesito una perspectiva familiar». Respondió al instante. Sorprendida, pero amable. Y sí, lo admito. Fue una idea retorcida. Pero después de que mi novia destruyera 4 años de relación por acostarse con su ex, la racionalidad no estaba en mi menú del día. Una parte de mí solo quería verla arder de celos. Otra, solo quería entender qué demonios había pasado. Nos vimos al día siguiente. Lucía llegó puntual, con esa calma que contrasta con el caos de su hermana. Pelo recogido, mirada firme, una elegancia sin esfuerzo. Yo, en cambio, llevaba el alma hecha trizas. Durante un rato fingí que era solo un café entre conocidos. Pero la verdad me salió sola. Daniela me dijo que es poliamorosa. Hice las comillas con los dedos. Lucía arqueó una ceja. ¿En serio? Sí. Dice que necesita libertad para explorar conexiones. Y casualmente, su ex Marcos reapareció. Ella puso los ojos en blanco. ¿El tatuador? El que le robó dinero a papá. ¡Qué sorpresa! Le conté todo. El discurso sobre la autenticidad, el ultimátum, la falsa profundidad con la que justificaba su egoísmo. Lucía escuchó sin interrumpir, solo asintiendo despacio, como quien ya conoce el final de la historia. ¿No te sorprende nada?, le pregunté. Manuel, eso es Daniela al 100%. Siempre ha sido así. Toma lo que quiere y luego lo disfraza de teoría moral. Llama egoísmo a libertad y manipulación a crecimiento. Entonces me soltó algo que me dejó helado. Hace meses planeaba esto. En febrero le contó a mi prima Andrea que estaba reconectando con una llama del pasado. Justo cuando tú estabas ayudando a mi madre con la mudanza. Me quedé sin palabras. Mientras yo cubría el alquiler, ella preparaba su despertar espiritual. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó. No lo sé. Romper con ella, supongo. ¿Qué otra opción tengo? Lucía me miró largo rato, con esa mezcla de compasión y desafío que desarma. ¿Podrías vengarte? ¿Cómo dices? Ella quiere verte roto. Quiere disfrutar de su nueva libertad, mientras tú te marchitas esperando. Pues bien, dos pueden jugar a ese juego. Pensé que bromeaba, pero su mirada no se movió un milímetro. Se acerca Acción de Gracias en casa de mi padre. Daniela ya anunció que llevará a su invitado especial. Marcos, por supuesto. Todos lo detestan. Robó dinero a papá y todavía tiene la cara de aparecer. Hizo una pausa. Se inclinó hacia mí. ¿Y si tú también vas conmigo? Casi escupo el café. ¿Contigo? ¿En serio? Claro. Siempre nos hemos llevado bien. Eres atractivo, yo estoy soltera. Y verla entrar con Marcos mientras tú entras conmigo, la destruiría. Exnovio, la corregí. Mejor aún. Me quedé callado. Ella siguió hablando, pero ya no la oía del todo. Las palabras flotaban: venganza, justicia, equilibrio. No era solo ayudarme a sanar. Lucía también tenía cuentas que ajustar. Cada vez que intento rehacer mi vida, ella encuentra la forma de arruinarla. Tal vez ya es hora de que sepa cómo se siente. Sus palabras se clavaron en mi cabeza. Sabía que era una locura. Sabía que estaba cruzando una línea invisible. Pero también sabía una cosa. Daniela quería explorar. ¿Y yo? También iba a hacerlo. Salir con la hermana de tu novia por venganza suena a locura. Pero, ¿qué tan cuerdo puedes estar después de que te rompen el alma? Esa fue la pregunta que me hice la noche en que Lucía me propuso el plan. La mitad de mí gritaba que era una idea absurda, de telenovela barata. La otra mitad, la que aún sangraba por dentro, pensaba que era la respuesta perfecta al ultimátum de Daniela.
¿Y no le estaríamos dando la razón? Le pregunté a Lucía. Ya sabes, eso de que la monogamia está pasada de moda y que hay que explorar. Ella negó con la cabeza, firme, sin dudar. No, porque tú no estás fingiendo ser algo que no eres. No lo haces por capricho, lo haces porque mereces respeto, y eso es muy diferente. Sus palabras se quedaron rebotando en mi cabeza. Tenía razón. Daniela había usado la libertad como excusa para la traición. Yo solo quería dignidad. Tu padre va a enloquecer cuando se entere, dije, aún dudando. Papá sabe quién es Daniela. Se sorprenderá, sí, pero lo entenderá. Además, te aprecia. Confía en mí. Me reí, sin convicción. Esto es una locura. Más locura es que tu novia decida que es poliamorosa solo para volver con su ex. Toqué fondo. Y de alguna manera, esa frase me hizo reír. La risa amarga del que ya no tiene nada que perder. La conversación se alargó horas. Lo que empezó como un plan de venganza se transformó en una charla honesta. Lucía me habló de su divorcio. Su ex la había engañado con una compañera del hospital donde trabajaba. Era enfermera pediátrica, y aún así, encontraba fuerza para hablar con serenidad. Me contó que quería estudiar una maestría, rehacer su vida sin mirar atrás. Yo le hablé de mis propios sueños. Montar mi negocio, recuperar mi estabilidad, volver a sentirme suficiente. Salí de aquel café con el alma dividida. Una parte estaba viva otra vez, ilusionada por conocerla mejor. La otra se sentía culpable, como si cada paso me acercara a un abismo. Pero entonces recordé la mirada de Daniela cuando me dijo que saldría con Marcos, con o sin mi permiso. Esa seguridad arrogante, esa sonrisa satisfecha. Ella cambió las reglas sin consultarme. Así que yo solo estaba jugando bajo su nuevo reglamento. Cuando llegué a casa, ella se estaba arreglando. Usaba el vestido azul que yo le regalé por nuestro aniversario. ¿Cómo me veo?, preguntó, girando frente al espejo. ¿Genial?, respondí sin emoción. Voy a cenar con un amigo, no me esperes. Levantó la ceja. Desde su gran anuncio, me había visto hundido, sin salir ni un día. Ah, qué bien. ¿Con quién te reúnes? Con alguien del trabajo, mentí. Eso me encanta, Manuel. ¿Ves? Abrir la relación nos está haciendo bien a los dos. Si supiera, pensé. Su entusiasmo por abrir la relación estaba a punto de ponerse a prueba. Al día siguiente, le dije que saldría a hacer senderismo con unos compañeros. Ella ni levantó la vista del móvil, seguramente escribiéndole a Marcos sobre lo profundo que era su taller de energía o lo que fuera. Encontrarme con Lucía fue sorprendentemente natural. Llegó con ropa cómoda, mochila al hombro, agua, snacks, todo pensado. Nada de ropa perfecta para Instagram ni frases de autoayuda ensayadas. Solo ella, real. Y en las subidas empinadas no se quejó ni una vez. Por primera vez en meses, sentí calma. Después de ese día, todo empezó a fluir. Cada vez que Daniela tenía una cita de crecimiento personal con Marcos, yo tenía una cita real con Lucía. Y lo curioso era el contraste. Donde Daniela mentía, Lucía era directa. Donde Daniela manipulaba, Lucía hablaba. Si decía que llamaría, llamaba. Si algo le molestaba, lo decía sin juegos. Era como salir con un adulto por primera vez. Las semanas pasaron, 3, para ser exactos, y empecé a mover mis cosas poco a poco. Camisas, libros, pequeñas señales. Le dije a Daniela que estaba dejando ir el pasado, que quería fluir con el cambio. Ella me creyó encantada. Una noche, al notar medio armario vacío, sonrió. Estoy tan orgullosa de ti, Manuel. Estás abrazando el cambio. No respondió cuando la miré. Si tan solo supiera qué cambio estaba abrazando. Así se ve la evolución personal, dijo Daniela. Y tenía razón, solo que no sabía de quién, porque mientras ella hablaba de libertad y crecimiento, yo ya había mudado casi todas mis cosas al piso de Lucía. No vivíamos juntos oficialmente, habría sido demasiado pronto, pero cada vez dormía más noches allí que en el viejo apartamento. Le dije a Daniela que necesitaba espacio para procesar los cambios en nuestra relación, y ella, absorta en Marcos, apenas notó mi ausencia. Llegó el día de Acción de Gracias. Habíamos planeado cada detalle. Yo llegaría después, con mi propio coche,
por si teníamos que huir antes de que la cena terminara en tragedia. Daniela no sospechaba nada. Creía que pasaría el día solo, reflexionando. Esa mañana incluso me escribió un mensaje. Pensando en ti hoy. Disfruta tu día tranquilo. No respondí. Estaba demasiado ocupado eligiendo la camisa que Lucía decía que me quedaba mejor. Y sí, lo admito. Tenía las manos sudadas como un adolescente. No solo por enfrentarme a Daniela, sino por conocer al padre de Lucía. Esta vez como su pareja, no como el novio de su hermana. Toqué el timbre con el corazón latiendo en los oídos, botella de vino en mano. El padre de Lucía abrió la puerta, sorprendido pero sonriente. «Manuel, ¿qué haces aquí, hijo? Pasa, pasa». Entré, sintiendo la tensión en el aire antes incluso de verla. Y allí estaba. Daniela sentada en el sofá, al lado de un tipo alto, tatuajes en los nudillos, mirada de iluminado. Marcos, sin duda. Tenía esa pinta de gurú barato que vive de vender incienso y frases motivacionales. La cara de Daniela al verme fue una obra maestra. Primero confusión, luego shock, y finalmente esa sonrisa forzada que solo usan los que están a punto de perder el control. «Manuel, ¿qué haces aquí?», preguntó, fingiendo cordialidad. Antes de que pudiera responder, Lucía salió de la cocina, se secó las manos con un paño, y sin decir palabra, se acercó a mí. Me rodeó la cintura con naturalidad y apoyó su cabeza en mi hombro. «Llegas tarde», dijo, lo suficientemente alto como para que todos escucharan. Silencio. Silencio absoluto. Podía escuchar el zumbido del reloj de pared. La cara de Daniela se transformó. Ya no fingía. Era furia pura. «¿Qué es esto?», gritó casi sin voz. El padre de las chicas frunció el ceño, desconcertado. «Cuidado con el tono, Daniela. ¿Qué significa todo esto? Manuel es familia, claro que es bienvenido». Marcos, mientras tanto, parecía querer derretirse en el sofá. Lucía sonrió, tranquila, como si hubiera ensayado cada movimiento. Bueno, como Daniela ahora es poliamorosa, Manuel también está explorando conexiones. Eso es lo justo, ¿no? El rostro de Daniela se volvió rojo. Eso no incluía a mi hermana. Yo respiré hondo. Tú estás con tu ex. Yo con alguien que me respeta. Exactamente lo que querías, ¿no? Libertad. El silencio fue total. La tía con la copa en el aire. Los primos adolescentes grabando discretamente con el móvil. Ese vídeo seguro estaba en TikTok antes del postre. El padre carraspeó. «Polia... ¿Qué? Daniela, ¿de qué está hablando Manuel?». Y ahí estalló todo. Daniela intentó explicarle a su padre conservador el concepto de poliamor, mientras tenía un colapso emocional. Marcos intentó intervenir, pero nadie le hizo caso. Lucía, imperturbable, volvió a la cocina a revisar el horno como si nada pasara. «¿Así que estás engañando a Manuel con este tipo?», preguntó el padre señalando a Marcos, que ya parecía un mueble. «No es engaño si todos consienten», chilló Daniela. Lucía regresó con una sonrisa fría. «Claro, pero Manuel realmente no consintió. Solo le avisaste que lo harías igual». Daniela golpeó el suelo con el pie, como una niña caprichosa. «Esto es sabotaje. Siempre has estado celosa de mí. Primero me robaste la atención de papá, luego el fondo universitario, y ahora quieres robarme a mi novio». «Exnovio», la corregí despacio. «Desde que decidiste que viéramos a otras personas». Y ahí fue cuando todo se volvió surrealista. Una cena familiar convertida en sesión de terapia colectiva. Daniela gritando sobre autenticidad. Marcos murmurando mantras sobre la energía del perdón. Su padre intentando entender qué demonios era una relación abierta. Y Lucía, sonriendo, triunfante, sirviendo el pavo como si nada. Esa noche comprendí que la venganza no siempre duele. A veces, libera. A veces la verdad no estalla. Hace ruido, se esparce y todo se cae por su propio peso. La cena fue una ópera de miradas cortantes y silencios que dolían más que cualquier grito. Salieron a la luz viejos rencores. El divorcio de sus padres, el funeral de su madre, la anécdota del coche devuelto dañado. Todo se desgranó como un hilo viejo. Daniela, hecha de indignación y excusas, no dejaba de lanzarnos dardos con la mirada. Lucía y yo nos manteníamos juntos, tranquilos, como dos extranjeros en la tormenta. En un momento,
Daniela se volvió hacia mí con los ojos llenos de agua y una voz que temblaba de rabia y sorpresa a la vez. No puedo creer que me hagas esto con ella. De todas las personas. No te hice nada, contesté, con la calma que masticas para que no se te note la herida. Tú cambiaste las reglas sin consultarme. Yo solo me adapto. La tensión era tan densa que parecía poder cortarse con un cuchillo. Por fortuna, el padre de Lucía, que había visto demasiado drama en su vida, sugirió que comiéramos antes de que se enfriara la comida. De algún modo, nos sentamos. La mesa fue una sucesión de frases cortadas, silencios y risas nerviosas que no tapaban el elefante en la habitación. La prima adolescente, sin filtro, preguntó cómo se sentían Marcos y yo al compartir novia, y Daniela se atragantó mientras Marcos enrojecía. Cuando la gente empezó a dispersarse, Daniela me esperó en el pasillo, la voz baja, casi suplicante. ¿Podemos hablar en privado? Acepté, contra mi mejor juicio. Entramos a una habitación pequeña y cerró la puerta. Sus ojos buscaban algo que yo había dejado de prestar. Su permiso. ¿Qué haces, Manuel?, me preguntó. ¿Es una broma? No es broma. Lucía y yo estamos juntos, dije, y añadí, porque la verdad pesa menos si la dices de una vez. Además, es la hermana con la que no hablas desde hace años, y a la que trataste mal. Sus manos temblaron. Eso no es justo, dijo. La vida no es justa, le respondí. Tú elegiste esto. No me lo impusiste, te lo diste a ti misma. Preguntó cuánto tiempo. 3 semanas. Se quejó de que nos habíamos precipitado solo para dañarla. Dijo que lo que hacía era venganza. Quizá empezó así, pero lo que se forjó luego fue otra cosa. Respeto, conversaciones sinceras, cuidado real. Le puse la mano encima del brazo y ella la apartó. Haz tu venganza, pero no vengas llorando cuando ella te deje, me dijo con voz fría. No lo hará, respondí. Y aún así no será mi problema. Daniela y Marcos se marcharon a los empujones, proclamando que la familia era tóxica y que ellos huían hacia la libertad emocional. Lucía, con la sonrisa seca de quien acaba de ganar una batalla de ajedrez, le gritó al salir. No olvides tu botella de apoyo emocional. Cuando cerraron la puerta de un portazo, el padre se dejó caer en el sofá como quien suelta una carga. Nos quedamos a ayudar a recoger y a poner orden en la casa. Platos, copas, silencios. Salimos al final de la tarde con la sensación agridulce de quien ha detonando una bomba, y ahora ve los efectos. En la entrada, mientras encendíamos los coches, Lucía me cogió la mano con esa naturalidad que me calmaba el pulso. Salió exactamente como esperaba, dijo. Un desastre total, reí. Pero valió la pena. No asentí esta vez, lo sentí. Lo que vino después no fue inmediato, pero sí persistente. Daniela colapsó en mensajes y llamadas. 37 llamadas perdidas. 120 y tantos mensajes en la madrugada. Mensajes que confundían rabia con súplicas. Amenazas disfrazadas de necesitamos hablar. A los 2 días, circuló un vídeo de la cena. Fragmentos, cortes, la prima grabando. El clip ya había hecho su circuito en redes. Las consecuencias fueron sociales y familiares. La credibilidad de Daniela se resquebrajó entre parientes y amigos que no toleraron el espectáculo. Marcos fue descartado por muchos que sospechaban de su historia con el dinero del padre. Las lealtades se redistribuyeron. ¿Y nosotros qué ganamos? No busqué humillarla más. No habría público final en mi venganza. No habría venganza física ni escándalo premeditado. Lo que hice fue reclamar mi vida. Empacar con dignidad, decir adiós a un hogar donde ya no encajaba y abrir una puerta a algo que no fuera rabia. Empecé a llevar las cajas al piso de Lucía con la sensación de quien recoge las piezas de sí mismo. Monté el primer boceto de mi negocio en una mesa de esa casa que olía a café y calma. Lucía reclamó su parte también, más estudios, terapia, esa independencia que llevaba años practicando. Con el tiempo, la familia equilibró sus afectos. Algunos charcos se secaron, otros dejaron marcas. Daniela no sufrió una caída trágica ni una humillación eterna. Sufrió la pérdida del cuento que se había contado a sí misma. Sus amigos se distanciaron. Aprendió, a su manera, que la libertad sin honestidad solo produce escombros.
Marcos desapareció del mapa social de la familia. Su reputación quedó marcada por sus decisiones. Yo encontré algo que no esperaba: paz. No era la explosión del triunfo, sino la calma del que recupera su nombre. No busqué venganza por venganza, busqué coherencia, y al final, eso fue justicia suficiente. Moraleja: la venganza que merece la pena no consiste en hacer daño por el daño. Consiste en recuperar tu vida con inteligencia, en dejar que la verdad haga su trabajo y en no perder tu gente por querer demostrar un punto. ¿Qué harías tú en su lugar? Cuando alguien pierde el control, te escribe desde todos los lugares, menos desde la razón. Esa fue Daniela después del Día de Acción de Gracias. Pasó de los mensajes furiosos: ¿cómo pudiste hacerme esto?, a los llorosos: por favor, háblame. Y de ahí a los amenazantes: voy a decirle a todos qué manipulador eres. La bloqueé, pero no se rindió. Usó correos, teléfonos de amigos, incluso intentó contactarme por LinkedIn. Era como si su necesidad de control buscara cualquier rendija. Al día siguiente, mientras ella estaba en el trabajo, volví al viejo apartamento por las pocas cosas que quedaban: libros, cargadores, una chaqueta olvidada. Empaqué todo en silencio. Una hora después, dejé las llaves sobre la encimera con una nota: gracias por sugerir la poliamoría. Nunca habría conocido a Lucía de otro modo. Pagué tu parte de la renta hasta enero. Considéralo un regalo de despedida. Sí, fue mezquino. Pero en ese momento, se sintió como justicia. Pensé que ahí terminaba todo. Pero me equivoqué. 2 días después, escuché el motor de su coche frente a la casa de Lucía. Ella aún no había vuelto de su turno en el hospital, y yo, ingenuo, pensé en fingir que no estaba. Pero no. Decidí abrir la puerta. Daniela estaba irreconocible, ojos hinchados, sudadera vieja, el pelo enredado, sin maquillaje, sin máscaras. Eres un desgraciado, suspiré. No tienes derecho a jugar a la víctima. ¿Esto es para castigarme? ¿Por salir con mi hermana? No. Esto es seguir adelante. Tú querías poliamoría. Yo solo encontré a alguien que realmente me quiere solo a mí. Sus labios temblaron. Esto no ha terminado. Se dio la vuelta. Antes de subir al coche, lanzó la amenaza: lo lamentaréis los dos. Cuando Lucía llegó y se lo conté, solo asintió. Era cuestión de tiempo. Siempre necesita un escenario. Y el escenario fue Internet. Daniela estalló en redes sociales con una publicación kilométrica sobre su ex abusivo, que sedujo a su hermana vulnerable para vengarse. Nos acusó de usar la poliamoría como arma y de juzgarla por ser sexualmente libre. Convenientemente, olvidó mencionar que ella había planeado todo meses antes. Al principio, algunos le creyeron, otros vieron el patrón. Y mientras ella gritaba su versión al vacío, Lucía y yo subimos una sola foto. Una imagen en el museo, sonriendo, sin texto, sin hashtags. Silencio contra ruido. El algoritmo se encargó del resto. En unos días, el drama digital se apagó, pero Daniela no. Siguió hablando. Afirmó que yo la había manipulado, que la aislé, que la volví contra su familia. Proyectaba su propio reflejo y no lo veía. Algunos amigos en común me escribieron confundidos, pidiendo mi versión. Yo no respondí. Los que importaban ya sabían la verdad. Los demás podían quedarse con su espectáculo. 2 semanas después, la realidad hizo su trabajo. Lucía recibió una llamada de su prima Andrea. Marcos estaba saliendo con al menos 2 mujeres más. Su versión de la poliamoría ética era aún más expansiva. ¿Se lo decimos?, preguntó Lucía. No es nuestro circo ni nuestros monos, respondí. Pero Daniela se enteró igual. Marcos publicó fotos con otra chica sin siquiera disimular. Y Daniela estalló en los comentarios: esto no es comunicación ética, esto no es verdadera poliamoría. La ironía le pasó rozando, sin tocarla. Verla indignarse por un engaño dentro de su relación abierta fue como ver a alguien sorprenderse de que el fuego quema. Cuando todo cayó, entendí que no hacía falta destruirla. Ella misma lo haría, solo necesitaba espacio. Lucía y yo seguimos adelante, sin dramas, sin discursos, sin hashtags. Ella volvió a estudiar. Yo abrí mi negocio, y cuando nos reímos recordando aquella cena, no lo hacemos por rencor, sino por lo absurdo que fue todo. La venganza no fue Lucía, fue la paz.
No siempre ganas cuando destruyes al otro. A veces ganas cuando simplemente dejas que se destruyan solos. ¿Y tú? ¿Qué harías en mi lugar? A veces, la paz llega justo cuando crees que ya no la mereces. Pero lo que no sabes es que el silencio suele ser el preludio de la siguiente guerra. Después de todo el caos, Lucía y yo estábamos bien. Sorprendentemente bien. Lo sé. Suena raro teniendo en cuenta cómo empezó todo. Con rabia, con revancha. Pero cuando la venganza perdió fuerza, lo que quedó fue algo real. Con Lucía todo era distinto. Directa, sin dramas, sin máscaras. Me trataba como un igual, no como un accesorio de su vida. Y eso era nuevo para mí. Un mes después del Día de Acción de Gracias, estábamos tirados en la cama viendo una película, compartiendo palomitas y calma, cuando el móvil vibró. Un correo, de Daniela. Desde otra cuenta. Lucía levantó una ceja. ¿Vas a leerlo? Suspiré. Claro que lo iba a leer. Y lo hice. Era largo, muy largo. Un desfile de arrepentimientos, que había cometido un error, que Marcos le había mostrado lo que era la verdadera traición, que había descubierto que la monogamia era su verdad auténtica, y que si rompía con Lucía, ella me perdonaría. Me perdonaría. Le pasé el móvil a Lucía. Ella lo leyó en silencio y soltó una carcajada. Dios. Es tan predecible. Primero quiere libertad, luego, cuando le queman las alas, busca una jaula nueva. ¿Qué hago? Pregunté, casi riendo. Nada, dijo con esa sonrisa suya. O le mandamos una foto nuestra delante del piso nuevo. Gracias por juntarnos. Fue la mejor decisión que tomaste. No lo hicimos. No merecía ni eso. Pero reírnos de la idea nos supo a justicia. Fue entonces cuando me di cuenta de algo brutal. Había sido infeliz con Daniela durante años, mucho antes de su experimento poliamoroso. Su desprecio por mis gustos, las comparaciones con su ex, esa sensación constante de no ser suficiente. Con Lucía, en cambio, no tenía que demostrar nada. Podía ser yo, y a ella le gustaba ese yo. Pero la calma duró poco. Empezaron las guerras del apartamento. Aunque ya dormía casi siempre en casa de Lucía, seguía en el contrato de alquiler con Daniela hasta enero. Ella aprovechó eso para molestar. Cambió la contraseña de Netflix. Accidentalmente, rompió mis auriculares. Tiró correspondencia mía, cosas pequeñas, pero cargadas de veneno. No me importó demasiado hasta que cruzó la línea. Llamó a mi madre. Una noche, mi madre me telefoneó alarmada. «Manuel, ¿todo bien? Daniela me ha llamado llorando. Dice que estás en una relación poliamorosa tipo secta. Casi me atraganto». «¿Qué? ¿Qué ha dicho exactamente?» «Que sales con varias mujeres y vivís en una comuna». Tuve que explicarle todo. Lo de Daniela, lo de Lucía, lo del permiso para engañar. Mi madre guardó silencio un segundo y luego soltó, con esa calma peligrosa suya. O sea, que Daniela quería verte sufrir con elegancia. Y cuando tú seguiste adelante con su hermana, se enfadó. Exacto. ¿Y Lucía cómo te trata? Muy bien, mamá. Somos felices. Perfecto. Tráela a cenar el domingo. Quiero conocer a la chica que te ha devuelto el sentido común. Esa era mi madre, práctica, directa, sin rodeos. Y sorprendentemente, la cena fue un éxito. Mis padres adoraron a Lucía al instante. Ella les escuchaba, les hacía preguntas. No hablaba solo de sí misma como hacía Daniela. Para el postre, mi madre ya le enseñaba álbumes familiares, y mi padre contaba sus chistes malos, que Lucía celebraba con una risa sincera. Al despedirnos, mi madre me apartó. Ella es mejor para ti. Siempre pensé que Daniela era demasiado. Dicho por ella, era casi una declaración de guerra. Pensé que el drama había terminado. Daniela estaba callada en redes, sin indirectas ni ataques. Y debí saberlo. Cuando alguien así se calla, es porque está tramando algo. La semana pasada un amigo me escribió. «Cuidado, Daniela va para tu oficina. Está fuera de sí». Llamé a seguridad, pero ya era tarde. Se había colado diciendo que traía un almuerzo sorpresa. Cuando me giré, ahí estaba, en la puerta de mi despacho, sosteniendo un sobre enorme. Y con voz lo bastante alta para que todo el mundo la oyera, soltó. «Necesitamos hablar».
Todas las miradas se clavaron en mí. Yo solo pensé, aquí vamos otra vez. Nada aterra más a quien vive del control que descubrir que ya no lo tiene. ¿Qué haces aquí? Le solté apenas cruzó la puerta. Daniela no respondió. Golpeó un sobre contra la mesa. Necesitas ver esto. Dentro había impresiones de una conversación entre Lucía y su prima Andrea, fechadas justo la semana después de que hablé por primera vez con Lucía. Frases frías, calculadas. Esta es la venganza perfecta. Él no sabe que es solo un peón. Voy a hacerla pagar usando a su ex. Sentí un nudo en el estómago. Las fechas coincidían. Las capturas parecían reales. Daniela me observaba con esa sonrisa contenida de quien saborea la victoria. Te está usando, susurró. Todo fue un montaje, desde el principio. Tragué saliva. ¿Cómo conseguiste esto? Andrea se sintió culpable y me lo envió anoche, dijo, mirando mis ojos como si esperara que se rompieran. Pero algo no encajaba. Andrea y ella apenas se hablaban. Y las palabras no sonaban a Lucía. Demasiado teatrales, demasiado calculadas. Tendré que hablar con Lucía, dije por fin. Daniela sonrió, triunfante. Claro que sí. Y cuando descubras que tengo razón, sabes dónde encontrarme. Se marchó convencida de que había ganado. Yo me quedé solo, mirando aquellas hojas, sintiendo una mezcla de rabia y miedo. Una hora después, estaba en un café con Lucía. No dije nada. Solo puse el sobre la mesa. Ella los leyó, despacio. Su expresión cambió de sorpresa a indignación. Son falsos, dijo sin dudar. Nunca escribí esto. Se ven reales, respondí, intentando mantener la calma. Manuel, mira las fechas. 16 de mayo. Esa semana estuve en una conferencia médica en Phoenix. Todo mi equipo puede confirmarlo. Saqué el móvil. Fui a su Instagram. Ahí estaban las fotos. Credencial del evento, cenas con colegas, selfies en el hotel. Y luego me mostró algo más. Mira esto. Abrió la web de la conferencia y entró a las grabaciones. El vídeo de su presentación. Ella, en el escenario. 17 de mayo, 14:00 horas. La misma hora en la que supuestamente enviaba los mensajes. Prueba irrefutable. Daniela había falsificado todo. Me invadió un alivio tan grande que casi me temblaron las manos. Y detrás de él, una furia silenciosa. Está desesperada, dijo Lucía. No soporta verte feliz. No soporta que su manipulación ya no funcione. Tenía razón. Era hora de poner fin a esa historia. Esa noche fuimos juntos al apartamento de Daniela. Abrió la puerta con una sonrisa triunfal, esperando verme derrotado. Pero la sonrisa se le congeló al ver a Lucía a mi lado. Los mensajes son falsos, dije sin rodeos. Tenemos pruebas. Lucía estaba en una conferencia, hay vídeo. Llevaste capturas falsas a mi trabajo. La cara de Daniela se contrajo. Sorpresa, enojo, negación. No sé de qué hablas. Andrea me los mandó. Si son falsos, ella es la que... Basta, la interrumpió Lucía con una calma cortante. Ya hablamos con Andrea. Ella no te mandó nada. Era mentira. Pero no hacía falta más. El rostro de Daniela lo confesó todo sin decir una palabra. Tienes que parar, continué. Nada de aparecer en mi trabajo, nada de correos falsos, nada de ataques en redes. Se acabó, Daniela. Ella bajó la mirada. Arruinaste todo, murmuró. Íbamos a casarnos, tener una familia, y tú lo tiraste todo. Tú lo arruinaste, replicó Lucía. El día que decidiste que Manuel no era suficiente. El día que pensaste que podías jugar con todo sin pagar el precio. Daniela empezó a llorar. Lo amaba. Yo respiré hondo. No, Daniela. Amabas lo que yo te daba. Estabilidad, atención cuando te convenía, silencio cuando no. Amabas tenerme como respaldo mientras jugabas a ser libre. Nos marchamos. Ella se quedó en la puerta, con las lágrimas mezcladas con esa frustración de quien ha perdido el control. Al bajar al coche, sentí algo que no recordaba desde hacía meses. Ligereza. El ruido mental, el drama, la culpa. Todo se disolvía. Esa misma noche bloqueamos sus nuevas cuentas, los números de sus amigos, cualquier vía de contacto. Y por primera vez en mucho tiempo, dormimos en paz. Una semana después, compramos billetes a Italia.
Solo nosotros dos, sin pasado, sin fantasmas. A veces la venganza no es castigar a quien te hirió, sino demostrarle que puede verte feliz sin poder tocarte jamás. No todas las despedidas duelen. Algunas son la única manera de volver a respirar. Italia nos recibió con sol y silencio. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía la necesidad de revisar el móvil, de justificarme o de mirar atrás. Era un nuevo comienzo, sin ruidos, sin sombras. 2 días después, llegó un correo, otra cuenta nueva, de Daniela. Pero esta vez el tono era distinto, sin culpas, sin trampas, sin veneno. Solo 4 frases. Lo siento. Ahora entiendo lo que hice. Espero que seáis felices. Por favor, no me contactéis más. Leí el mensaje una vez, luego otra. Y simplemente no respondí. No porque guardara rencor, sino porque ya no había nada que decir. A veces, el silencio es la respuesta más honesta. A veces pienso en cómo habrían sido las cosas si Daniela hubiera sido sincera desde el principio. Si en lugar de jugar a controlar, hubiera tenido el valor de hablar con el corazón. Si hubiese querido arreglar las grietas antes de convertirlas en abismos. Pero luego miro a Lucía, y todo cobra sentido. Porque sin la traición, nunca habría encontrado esta calma. Daniela, sin saberlo, me dio el mejor regalo posible. La libertad. La libertad de dejar atrás una relación construida sobre arena, y la oportunidad de descubrir algo real, sólido, imperfecto, pero auténtico. De Daniela supe algo meses después. Sale con un supuesto gurú del amor consciente. Uno de esos que da charlas sobre desacoplamiento emocional positivo. Me reí al leerlo. No con crueldad, sino con distancia. Le deseo lo mejor, de verdad. Desde muy lejos. La vida es rara. El karma, paciente. Y a veces, el universo tiene una forma elegante de limpiar lo que ya no sirve. A veces no hace falta vengarse. Solo hay que dejar que la basura se saque sola. Cuéntame, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar?